Muy bien, vamos a ver este tutorial sobre maestros de operaciones. Bien, ¿qué son los maestros de operaciones? Bueno, los maestros de operaciones son responsabilidades más que tienen los controladores de dominio. Es decir, que es una responsabilidad más que se le da al controlador de dominio o a los distintos controladores de dominio. Bien, en nivel de bosque existen dos maestros de operaciones, que es el maestro de domain naming, el nombre de dominio, y el maestro de esquema. A nivel de dominio está el maestro de infraestructura, el maestro readmaster y el maestro PDC emulator. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos. El maestro domain naming es el que se encarga de verificar que no se creen nombres de dominio duplicados. Por ejemplo, tenemos un administrador de dominio dentro de nuestro bosque y quiere crear un nuevo dominio y introduce un nuevo dominio y resulta que ese dominio ya está siendo utilizado. Entonces este es el que se encarga de controlar eso, que no haya duplicidad de nombres de dominio, de subdominios, ¿no? Imagínense si logran crear dominios duplicados, sería catastrófico para la organización. Entonces este es el que se encarga de controlar que no se dupliquen. El maestro de esquema es el que controla todos los atributos creados o de los todos los atributos de los objetos creados en Active Directory. Por ejemplo, si yo me voy a Users, abro algún grupo, todos estos cuadros, estos radio box, las pestañas, los botones, vamos a algún usuario, todos los recuadros, bien, todos los recuadros, los checkbox, los radio box, los botones, etcétera, son los que controla el maestro de esquema. Si el maestro de esquema falla, también puede llegar a ser catastrófico, porque no podríamos entrar prácticamente al objeto, o podría estar fallando alguna pestaña, o no nos mostraría algún atributo, etcétera. Bien, ahora a nivel de dominio vamos a ver primero, vamos a repasar primero lo que hace el maestro de infraestructura. A ver, si por ejemplo, si hemos visto en los anteriores videotutoriales que el usuario Pablo del dominio pds.edu, del dominio de confianza, quiere loguearse o quiere entrar a algún recurso del dominio.local, el que se encarga de verificar la autenticación, de autentificar al usuario, o que el usuario de otro dominio es quien dice ser, es decir, si quiere confirmar su autenticidad, es el maestro de infraestructura. Cuando se trata de varios dominios, es el que verifica si las cuentas de otros dominios son correctas o no. Bien, el maestro de read, RID, digamos, significa Relative Identifier. Bien, es el que garantiza la integridad de los Security Identifiers. Recuerdan que en anteriores videotutoriales hablábamos de los Security Identifiers, que son identificadores únicos de grupos y de usuarios. Recuerden el comando whoami /all. Estos son los Security Identifiers, ¿sí? Bueno, este maestro es el encargado de garantizar la integridad de los SIDs, es decir, que no se repitan los SID entre usuarios o entre grupos. Bien, eso es lo que hace el maestro de Relative Identifier. Y el PDC Emulator, para eso vamos a utilizar este Paint. PDC significa Primary Domain Controller, lo vamos a anotar aquí. Primary Domain Controller. Bien, ¿qué es lo que hace este PDC? En versiones anteriores de Windows, vamos a suponer que estamos trabajando con NT, había lo que se llamaba el PDC, ¿sí? El PDC era el Primary Domain Controller,
bueno, aquí estoy lejos de hacer una PDC, era el controlador principal. Y podía haber otros controladores de dominio, pero que solamente tenían copia de lectura del controlador principal. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el PDC? A pesar de que el Windows NT 4.0 ya no está siendo soportado, permitía, digamos, emular, por eso se llama emulator, emular lo que hacía el PDC en NT 4.0, hacer correr aplicaciones de NT 4.0, etcétera. Bien, entonces para que entiendan más o menos la importancia de lo que era el PDC en estos dominios antiguos. Bien, ahora, si nosotros vemos el PDC Emulator tiene varias características. Vamos a borrar todo esto y vamos a seleccionar la opción, vamos a borrar todo esto y vamos a denotar cada una de las características. Vamos a denotar una de las características que tiene. Uno que hemos hablado de las aplicaciones de emular dominios de NT 4.0 y aplicaciones. Otra es la que característica es el Password Finally Authority. Vamos a suponer, vamos a volver al mismo ejemplo. Vamos a suponer ya en la vida real, en la actualidad, que tenemos varios controladores de dominio, ¿sí? Tenemos estos tres controladores de dominio. Bien. Y tenemos un usuario que se autentifica o cambia su contraseña en este controlador de dominio de aquí. Y luego al rato quiere iniciar sesión en este controlador de dominio aquí. Si no se ha replicado la información entre ese controlador y este otro controlador de dominio, el usuario no podría iniciar sesión en este dominio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta característica? Permite que el PDC, es decir, Primary Domain Controller, tenga la última palabra. Es decir, que si alguna vez un usuario cambia una contraseña, lo que en realidad van a hacer los otros controladores es siempre consultar al PDC cuál es la contraseña actual del usuario. Entonces, es como que tiene la palabra final, por eso ese Password Final Authority es el que tiene la palabra final en cuanto a la actualización de contraseñas de los usuarios. Otra característica que tiene son los Group Policy Objects, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad. Los Group Policy Objects son los que las directivas de grupo. Las directivas de grupo son los que corren en el PDC. Bien, son los que corren en el PDC. Otra característica que tiene es el Domain Master Browser. ¿Qué es el Domain Master Browser? Es el que lleva un registro de los equipos de la red. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a Network, por ejemplo, y voy a ver todos los equipos que estén corriendo actualmente en la red. Bueno, actualmente no tengo ninguno salvo el controlador de dominio, pero cuando trabajamos en una red con muchos equipos, me van a aparecer la lista de todos los equipos en esta parte de network. Computadora 1, computadora 2, computadora 3, impresora compartida 1, recurso compartido 1, todos esos registros de red, de equipos, de recursos compartidos, etcétera, es el que lleva a cabo el Domain Master Browser. Y por último, otra característica muy importante es el Master Time Source. Y como veíamos en el ejemplo anterior, el PDC va a ser el que va a llevar la palabra final en cuanto a la actualización de la hora. Ustedes saben que es muy importante que la hora se mantenga actualizada entre servidores. Incluso hay políticas que nos dicen siempre detectar la hora o siempre sincronizar la hora entre servidores. El que va a llevar la batuta, digamos, en este caso va a ser el PDC Emulator. Bien, lo que nos queda por ver es
la lista de los maestros de operaciones. En Active Directory Users and Computers, en el dominio, si seleccionamos clic derecho del mouse, seleccionamos la opción Operation Masters, nos va a decir cuál es el Read Master, el PDC Master y el maestro de infraestructura. Bien, fíjense que aquí siempre es el mismo. Y en Active Directory Sites and Services, si nosotros nos vamos, no es en Sites and Services, perdón, es en Active Directory Domains and Trust. Si nos vamos hasta el dominio principal y seleccionamos, perdón, Active Directory Domains and Trust, seleccionamos la opción Operation Masters, vamos a poder ver quién es el Domain Naming Operation Master. Es decir, estamos verificando cuáles son los maestros de operaciones, ¿sí? Si nosotros nos vamos al otro dominio, o en este caso que es el subdominio con el que estamos trabajando, si seleccionamos en Active Directory quiénes son los Operation Masters, vamos a poder ver quién es el Operation de Read, el servidor 2.sub1.dominio.local, el PDC también es servidor 2.sub1.dominio.local y de infraestructura es el mismo. Y si nos vamos a Active Directory Domains and Trust, seleccionamos quién es el maestro de naming, es el otro, y ese es el que transfiere el maestro de domain que trabaja también para servidor 2.sub1.dominio.local. Muy bien, bueno, esto es en cuanto a los maestros de operaciones. Esto es lo que la práctica en cuanto a maestros de operaciones. Perdón, a ver, quiero pausado sin querer esto. Bien, bueno, me estaba olvidando de mostrarles el maestro de esquema. El maestro de esquema primeramente es un snap-in, quiere decir que tenemos que abrirlo en Microsoft Management Console. Seleccionamos la opción Add o Remove Snap-in, es un complemento. Y aquí tiene que estar el Active Directory esquema. Si no lo tienen en el Active Directory esquema y no les aparece, como les voy a mostrar aquí, fíjense, yo ejecuto MMC aquí y no me va a aparecer el maestro de esquema. Active Directory esquema se llama el complemento. Tengo que ejecutar el siguiente comando. Lo voy a ejecutar en el command prompt para que lo puedan ver todos. Vamos a cambiar el font, no está en negro, digamos, y lo vamos a cambiar esto en bien. Tengo que ejecutar el siguiente comando, que es el reg sbr32 espacio schmmgt.dll para poder agregar el snap-in o el complemento este a la consola, o para que esté disponible para agregarlo a la consola. Luego lo agrego a la consola y está, pueden verlo, add, clic en OK, selecciono el Active Directory esquema y selecciono Operation Masters y me va a mostrar quién es el actual esquema master, que es el otro servidor. Muy bien, bueno, de esa manera vemos los fundamentos de maestro de operaciones. Espero que les haya servido y gustado. Nos vemos en el siguiente video tutorial.